camino acá me asaltaron, me robaron la cartera. Y el pastor sin querer hacerlo, se sonrió y él se enojó más y le dijo, ¿y usted por qué se sonríe? ¿Que no entiende lo que me ha pasado? Y le dijo, póngase en mi lugar. Y Adam Clark dice que el pastor le dijo, bueno, me voy a poner en su lugar por un momentito. Le dijo, yo daría gracias a Dios. Y el hombre le dijo, pero gracias a Dios, ¿por qué? Él le dijo, bueno, primero, gracias a Dios porque solo me robaron la cartera y no me robaron todo. Porque todo el mundo, además de la cartera, tiene algo en su casa o tiene algo en el banco. Tiene guardado algo. Dijo, gracias a Dios en segundo lugar, porque el que me robó no me mató. Y a mí la parte que me gustó, hermano, fue esta. Dice, y gracias a Dios en tercer lugar, porque yo fui el asaltado y no el asaltante. Y entonces dijo, porque si Cristo no hubiera venido a mi vida, tal vez yo hubiera sido el asaltante. Hay algo metido allá adentro que hay que entenderlo. ¿Comprende? O sea, siempre hay un motivo, no emocional, no fanático, no ilusionista, veraz, por lo cual dar gracias a Dios. Dios está moviéndose en el mundo entero. El que no lo vea, mejor que abra los ojos. Y ya voy a entrar al mensaje enseguida, hace 2 miércoles predicamos en Hollywood, en la Prospect y Vermont, en el corazón de Hollywood. Tenía como 10 minutos predicando y el Espíritu Santo habló a mi corazón. Dios me enseñó que estaba sanando gente de la vista. Y entonces yo me paré y les dije sencillamente lo que Dios me dijo. Y 7 personas de catarata, de glucoma, de miopía, de infección en la vista, 7 personas fueron sanadas así. No habíamos predicado más de 10 a 15 minutos, no habíamos orado por nadie. Hace 10 días terminamos unos servicios en San Pedro, una iglesia muy humilde, pequeña, una obra nueva, un lugar que no sienta más de 125 personas. El sábado en la noche, Dios empezó a sanar gente, a quitar tumores. Aleluya. Con todo el respeto, de una hermana el Señor quitó 3 tumores de su seno izquierdo. ¿Sí? De un caballero de su estómago. Y cuando Dios estaba sanando, se acercó una persona y dijo, yo no estoy enferma, pero tengo una hermana en El Salvador que tuvo un accidente hace 11 años y quedó enferma de su memoria. O sea, perdió la memoria. Dice, pero yo siento ahora ponerme en el lugar de ella porque sé que el Señor la puede sanar allá. Y oramos. Y nos fuimos. Y el domingo regresamos y predicamos en la mañana y en la noche y nos fuimos. Se acabó la campaña y nos fuimos. Y hace 5 días el hermano Alfonso Cruz me llamó. Y me dice, hermano, la hermana llamó a El Salvador. Nunca después del accidente había podido hablar con su hermana. Porque su hermana no razonaba, no entendía, no recordaba nada, perdió la memoria. Siempre hablaba con su mamá y su mamá le comunicaba de su hermana. Pero ahora su mamá le puso a su hermana en el teléfono y su memoria está perfectamente sana, recordó todo, bendito el nombre del Señor, y ahora el Señor la tocó de aquí a allá. Lo que yo quiero establecer esta noche claro es que no importa lo que el hombre trate de enseñar,
Dios sigue sentado en su trono de gloria, salvando, sanando, liberando, bautizando, moviendo fronteras, moviendo muros, moviendo obstáculos, llegando a los países, glorificando su nombre, bendito el nombre del Señor para siempre, moviendo su poder y cumpliendo su palabra. Que la gloria postrera será mayor que la primera. Que la lluvia tardía se meterá en la tierra más profundamente que la lluvia temprana. Y lo hemos estado viendo. No hemos estado tratando de provocarlo. Dios lo ha hecho cuando ni pensábamos que lo iba a hacer. Y lo aclaro así, para que nadie crea que estamos diciendo lo que hizo un hombre. No, cuando no pensábamos que lo iba a hacer, porque estábamos aún predicando, Dios empezó a hacer. ¿Por qué dijo todo eso, hermano? Bueno, porque esta noche, con la ayuda de Dios, vamos a hablar un poquito sobre 4, ¿qué diría yo? Situaciones, condiciones, actitudes que tienen que estar presentes para que ocurra el milagro. Esta noche yo vine en la convicción firme que hay personas que no están aquí porque aunque desean estar, no pueden, porque la condición física no les ayuda y necesitan un toque divino. Eso se llama un milagro. Yo no quiero que nadie me limite esta noche el milagro a la parte física. Hay mucha gente que no está enferma en su cuerpo, igual que esta hermana estaba en El Salvador, pero necesitan un toque en la parte emocional. Eso se llama un milagro. Voy a leer ahorita, pero ya estoy en el mensaje. Para que el milagro ocurra, tiene que haber primero una situación de desesperación. ¿Saben ustedes lo que es desesperación? Tiene que haberse acabado el recurso humano. ¡Santo! Cuando la Biblia habla de la mujer enferma de flujo de sangre, 12 años, dice que había sido tratada de muchos médicos. Pero llega un momento cuando dice, y había gastado todo lo que tenía. Y antes de mejorar, le iba peor. Mientras ella tenía, ella buscó ayuda humana. Pero cuando ya no tenía, ella no le quedó más remedio que salirse de su casa y buscar a uno que nunca lo había visto, pero que ella había oído que andaba haciendo bien a todos. ¡Aleluya! Y libertando a los oprimidos del diablo. ¿Qué es desesperación? Hay rincones del mundo, en Centroamérica, en Sudamérica, donde a las 3 de la mañana a alguien le da un dolor. Cuando yo digo un dolor, no estoy hablando de un dolorcito de cabeza. El Señor me sanó a mí de piedras en los riñones, que es un dolor que usted pierde el conocimiento. Y cuando los doctores dijeron que no había otra alternativa que operar porque había lo que llaman un historial de piedras, comenzando desde un tamaño de un garbanzo hasta una arena, y que la operación era inevitable,
Señor me sanó. Yo estoy diciendo lo que es un dolor. Que usted suda, que se marea, que se cae al piso y que pierde el conocimiento. Alguien en un rincón del mundo le da un dolor. No puede levantar el teléfono porque no tiene teléfono. No puede tomar un taxi porque no hay taxi. No puede ir a la sala de emergencia porque está en un rincón del mundo donde no hay ayuda médica. No puede decir póngame una inyección de morfina porque no hay. Y llega un momento cuando lo único que puede hacer, en un momento de desesperación, es pedirle a Dios que le ayude. Les voy a explicar esto bien. Ese que tiene un dolor allá en un rincón del mundo, vamos a decir que está aquí. Y usted oye a la gente aquí hablando, dice, ese médico que me está tratando no ha podido dar con la situación. Pero ya me hablaron de un doctor alemán que ya me hizo una cita para la semana que viene. ¿Sí o no? No puede haber un milagro. Lo voy a probar con la Biblia. Hasta que se acaban los recursos humanos. Mientras usted cree que puede ayudarse, la idea de usted ayudarse estorba el milagro de Dios. Para que haya un milagro, tiene que haber además una expectación. Que aunque la palabra más correcta es expectativa, pero yo uso expectación porque las cuatro palabras tienen la misma pronunciación. Se lo digo ya. Desesperación, expectación, acción y por último, aceptación. ¿Quieren leer la Biblia conmigo? Nadie se imagine que los milagros ocurren por casualidad. Ocurren cuando hay esas cuatro situaciones. Capítulo 2 del libro de Marcos. Evangelio de San Marcos, capítulo 2. Todos los que no tienen sueño, pónganse de pie, por favor. Alabado Dios, gloria a Cristo Jesús, poder en Dios, aleluya. Aleluya. ¿Están listos ya? La palabra de Dios lee así. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos, trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego a Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados?
o decirle levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Les voy a decir algo antes que se sienten. Dios te trajo esta noche aquí para enseñarte algo que nunca tú has visto. Usted dirá, hermano Santana, pero ¿qué me va a enseñar si ya yo lo he visto todo? Bueno, si ya usted lo ha visto todo, como dice el gringo, sorry for you. Porque yo tengo más que ver todavía que lo que he visto. Cada día veo algo nuevo del Señor. Tomen su asiento, gracias. Y una de las historias más conocidas de la Biblia está en Marcos 2. El verso primero dice que entró Jesús otra vez en Capernaum y se oyó que estaba en casa. Los estudiantes de la Biblia están de acuerdo en que Capernaum era el lugar donde Jesús regresaba siempre que salía en alguna misión. Era la expresión que usa, en casa. Jesús regresa a Capernaum. Y alguien en la ciudad da la noticia y dice, ya ha regresado, está en casa. Escuche esto esta noche. Lo primero de todo, sea en vigilia, sea en escuela dominical, sea en culto evangelístico, sea servicio de damas, sea lo que sea, es asegurarse que Jesús está en casa. Antes de empezar a orar, porque de hecho hay hogares donde se practica, donde se reza, se habla de religión, se practica el ceremonial, el sistema, el método, la liturgia, pero nunca ocurre nada. Sencillamente porque Jesús no está en casa. San Marcos dice que se oyó que estaba en casa. Y luego usa una palabra que Lucas en el capítulo 5, que narra también esta historia, la pone más difícil. Lucas dice, y al instante, eso yo no lo puedo explicar. Me gusta más Marcos que dice, y enseguida la casa se llenó. De tal manera que ya no cabían ni aún a la puerta. El historiador judío Josefo dice que era la costumbre en Palestina en los tiempos de Cristo mantener los hogares abiertos como una muestra de hospitalidad. Josefo dice que solo se cerraban los hogares cuando la familia quería tener una reunión privada o cuando el esposo y la esposa querían retirarse a solas. Pero que fuera de eso, los hogares siempre estaban abiertos. Repito, no solo por la benevolencia del clima, pero por una señal de hospitalidad. ¿Por qué digo esto? Porque eso me ayuda a entender esa palabra enseguida. O sea que
alguien dijo, Jesús ha regresado y ya está en casa. Y la gente salieron para allá enseguida. No sé si usar la expresión en cuanto a arreglo, en cuanto a lo físico, sin prepararse. Y en cuanto a los hogares, sin cerrarlos, vámonos. ¿Se imagina usted qué bueno vivir en un lugar donde usted sale para la reunión y deja todo abierto? Y nadie toca nada. Note las dos palabras. Se oyó que estaba en casa y enseguida la casa se llenó. Ahora, cerramos la casa con 5 candados y algunos ponen 2 alarmas. Y cuando regresa lo han mudado de gratis, no le costó nada. Vea el cuadro, me quiero traer. La casa se llena. Y dice Marcos, y esto es vital en mi mensaje. Y les predicaba la palabra. Lucas dice, y les enseñaba la palabra. Ahora, sea que se predique por la boca de un evangelista o un pastor, o sea que se enseñe por la boca de un maestro, el requisito es que tiene que ser la palabra. Cualquier testimonio puede entrar como una ventana que da luz. Cualquier experiencia personal puede ayudar. Pero la estructura tiene que ser la palabra. No hay promesa para respaldar como algo viviente una experiencia o un testimonio. Pero hay promesa de que la palabra es viva y eficaz. Es penetrante como espada de 2 filos. Es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Es lámpara a mis pies, es lumbrera a mi camino. O sea, el secreto no está en la experiencia del hombre, está en la palabra. Y siempre que usted encuentre a Cristo en la Biblia, usted lo encuentra en la orilla del mar de Galilea o en el monte, o a la orilla de la montaña, o en la sinagoga, donde quiera que lo encuentre, Él está hablando la palabra. Y cuando se enfrenta al mismo diablo en el monte de la tentación, está hablando la palabra. Y me gusta el pasaje, porque él ha regresado de una gira. Y no viene diciendo lo que vio en la gira, él está enseñando la palabra. En su casa lo lee, y en Lucas 5, Lucas dice que cuando Jesús hablaba la palabra, dice, y el poder de Dios estaba allí. O sea, el poder de Dios, y aquí voy a decirles algo, el poder de Dios no sigue al hombre. El poder de Dios sigue a la palabra. La promesa bíblica es que este evangelio se predica y al ser predicado, las señales seguirían la predicación. Alguna gente han invertido la situación, ¿verdad? Pero la promesa bíblica es que la señal sigue a la palabra. Bien. Jesús está predicando la palabra. El poder de Dios está allí. Y 4 hombres de los que están oyendo son impactados por la palabra. El poder de la palabra, la manifestación de Dios allí, llega a la cabeza de ellos. De la cabeza se baja al corazón. Y del corazón se le baja a los pies. Porque el problema con algunos es que lo mantienen en el corazón, pero nunca entran en el terreno de la acción. Escuchen esto. Y ellos, al oír la palabra, hay una expectación en ellos.
Ellos dicen, aquel hombre que vive allá arriba, que está imposibilitado, que no puede andar, si estuviera aquí, recibiría un milagro. Miren, hermano, una de las tragedias grandes en muchos creyentes es que nunca tienen una expectación. Vienen a un culto, pero vienen a un culto porque soy dama y tengo que estar en el culto de las damas. Pero no hay una expectación que independientemente que sea de dama, de caballero, de joven o de lo que sea, lo importante es que Jesús va a estar en casa. Porque donde hay dos o más reunidos en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Ellos tienen una expectación. Y la expectación los lleva a la acción. Y se salen del lugar. Y se van hasta el hogar donde un hombre que por lo menos 36 años, quizás 42, dice Adam Clark, nunca había caminado. Estaba postrado en una cama, paralítico de nacimiento. No me diga que usted sabe, porque hay gente que dice, yo sé, no, usted no sabe nada porque usted no ha estado en esa situación. Usted se imagina. La Biblia no dice si él quería venir. La Biblia no dice si los familiares de él estuvieron de acuerdo o cooperaron. La Biblia solo dice que fueron y lo trajeron. Y esto es bueno pensarlo. Traer a un hombre que tiene unos 36 o 40 años, paralítico, postrado, a un lugar donde la gente no cabe ni aún a la puerta, requiere trabajo, requiere sacrificio, requiere esfuerzo, requiere determinación, pero sobre todo requiere una tremenda expectación. No es fácil. Vienen con él. Yo trato de imaginarlo. Piensa en una camilla, piensa en un catre del ejército, piensa en dos varas, dos cañas, dos palos, con una lona donde tienen al hombre. Es todo. Y lo traen entre cuatro, escuche esto. Y tienen que atravesar por el medio de una multitud. Y allí está, en esa multitud está Duda Jiménez. Y allí está Obstáculo Rodríguez. Y allí está Desánimo Pérez. ¿A usted le parece risa? Se lo voy a explicar. Siempre que usted quiere traer a alguien a la presencia de Dios, hay quien se opone. Porque mucha gente no entiende que hay un Dios que te quiere bendecir, pero hay un diablo que no quiere que Dios te bendiga. Mucha gente no entiende que hay un Dios que te quiere hacer libre, pero hay un diablo que no quiere que tú seas libre. Y entonces aquella gente que está allí en el medio, note la gente actuando. ¿Pero para qué traen ese hombre aquí? Miren cómo está ese pobre hombre, lo habían dejado tranquilo en su casa. Si lo van a matar. Porque hay gente así. Ahora, noten lo que es la expectación. Ellos no pueden entrar por allí. Pero dice la Escritura que descubrieron el techo de la casa donde estaba Jesús.
Que eso no quiere decir de ninguna manera que estaban buscando ver qué casa era, porque no era un condominio. Ellos sabían la casa donde estaba Jesús. Pero el historiador judío Josefo dice que las casas en Palestina eran techadas con vigas de madera a una distancia de 1 metro una de otra. De viga a viga ponían unas hojas como de coco, como de palma. Sobre la hoja de palma ponían barro. Y cuando el barro se secaba, ese era el techo. Pero luego, con el pasar del tiempo, dice Josefo, las lluvias, el clima, hacía que el zacate saliera sobre el barro. Y muchas de las casas tenían un zacate en el techo como si fuera un patio. La palabra descubrieron el techo, dice Josefo, era buscando el lugar entre viga y viga para hacer la abertura y poder bajar al hombre y que quedara adentro del lugar. Miren, hermanos, permítanme pararme aquí. Esto que yo estoy predicando no es una fábula, no es alegoría, no es ilustración, no es figurado. Es un hecho real ocurrido en el ministerio terrenal de Cristo. Ahora, piense conmigo un momento, ¿qué es subir un paralítico al techo de una casa? Cristo está enseñando, la multitud está atenta, de pronto empieza a caer un polvito, una tierra, alguien mira para arriba y dice, ¿qué está ocurriendo allá arriba? Y alguien dice, hay 4 locos allá arriba con un pobre hombre que lo están matando. Yo a mí no me molesta que se rían, ¿sabe por qué? Porque parece de risa. Aleluya. Noten bien, aquí hay un secreto. Dice, y bajaron al hombre, al paralítico, delante de Jesús. Y no te aprenda esto, el secreto no es llegar a casa. El secreto no es subirse al techo. El secreto es llegar delante de Jesús. Porque al estar delante de Jesús, la promesa es que delante del Señor, ante su presencia, se quita todo dolor, se quita todo temor en la presencia de Dios. Nadie puede llegar a la presencia del Señor y salir igual. Nadie puede estar delante de Jesús y no ser cambiado para bien. Delante de Jesús. Y Jesús, que sabe la gente que está en casa, que sabe la audiencia que tiene y que siempre obra en un orden de prioridades correcto. Noten esto que es importante. Abre sus labios y le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque para los judíos religiosos, toda persona que estaba enferma estaba así como consecuencia o como causa de su pecado o del pecado de alguno de sus familiares, sea papá, el abuelo o el bisabuelo. Ustedes entienden eso, ¿verdad? Noten dónde está el secreto aquí. El judío, en una forma recalcitrante, sellaba esa declaración de que su enfermedad era la causa del pecado de alguien. ¿Se acuerdan de Juan 9, cuando el ciego, los discípulos lo primero que le dijeron a Cristo fue, ¿quién pecó, este o sus padres? Ahora, ¿qué era lo que motivaba eso? Eso motivaba en la mente de la persona una situación que le estorbaba el milagro.
Porque cuando estaba cerca del milagro, el enemigo trabajaba en su mente y le decía, lo que tú tienes es consecuencia del pecado de tu papá o de tu abuelo. En otras palabras, no hay otro remedio que vivir con eso. Es lo que llaman un trauma, la persona está traumada. El evangelista nazareno William Fisher narra una historia veraz de una muchacha que tocaba el piano en un nightclub, muchacha de 19 años. Y William Fisher dice que ocurría un fenómeno, y era que cuando a medianoche bajaban las luces del nightclub y todo quedaba en penumbras, en el humo y el olor de los cigarros, la muchacha se le iban paralizando los dedos, se le engarrotaban las manos y no podía tocar más. William Fisher dice que le hicieron todos los exámenes que se puedan hacer y se probó que físicamente no había una razón para ello. Siguieron investigando y descubrieron esto. Cuando la niña tenía 2 años, en una noche a las 2 de la mañana, su madre vino a la cuna para cambiarle los pañales. Y descuidada la madre con el cigarro, el mosquitero de la cuna agarró fuego. El cuarto se llenó de humo, en penumbra y olor a quemado. La madre actuó rápidamente, pudo apagar el fuego y no hubo ninguna consecuencia física. La niña no se quemó. Pero dentro de la niña quedó un trauma, que a los 19 años de edad todavía, cuando veía penumbra, humo y olor a quemado, se le paralizaban las manos. Explico esto por eso. Cuando un judío se le metía en la cabeza que su enfermedad era la causa del pecado de alguien, ese era el estorbo mayor para recibir sanidad. Note lo que Cristo dice. Cristo le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Sabe cómo se traduce eso? Se traduce, hijo, Dios no está enojado contigo. O sea, Cristo quería quitar ese obstáculo del medio. Pero más que nada, Cristo, que lleva un orden de prioridades, Él pone eso primero, porque el milagro más grande que el Señor hace es liberar una vida de la condenación eterna. Él pone eso como prioridad, porque faltando un brazo, un ojo o una pierna se puede entrar al cielo. Bendito el nombre del Señor. Él pone eso como prioridad, porque Él dijo, no teman al que puede matar el cuerpo, pero témanle a aquel que puede hacer más todavía. Cuando Él dice eso, los escribas que están allí sentados, dice Marcos 2, dice, cavilaban en sus corazones. O sea, no hablaron, nadie abrió la boca. Cavilar en el corazón, dice el diccionario, es pensar profundamente con intenciones no sanas. O sea, cavilaban, y en su cavilar adentro, sin hablar, decían, blasfemia dice. Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Quién es Él para que perdone pecados? Y dice la Biblia, y sabiendo Jesús que cavilaban en sus corazones diciendo de esta manera, porque hermano, donde está Jesús, antes que la palabra llegue a la boca, ya Él la sabe toda. Él conoce los pensamientos, Él conoce las intenciones del corazón. La Biblia dice, Jesús no tiene necesidad de que alguien le diga lo que hay en el hombre, porque Él sabe todo lo que hay en el corazón del hombre. Sabiendo Jesús que caminaban en sus corazones diciendo esto, Jesús le dice, ¿por qué están caminando en sus corazones? Si yo puedo perdonar pecados, si no puedo perdonar pecados. Entonces, es la primera vez en el ministerio terrenal de Cristo
que Él se decide a revelarse como el Hijo de Dios. Uso una expresión muy humana que no cabe con Dios, pero la voy a usar. Jesús se decide a jugarse el todo por el todo. Y les dice a ellos, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Cuando digo que se juega el todo por el todo, yo lo pongo así. Jesús le está diciendo, dentro de un momento le voy a decir que se levante. Si Él no se levanta, yo digo blasfemias. Soy un impostor. Pero si Él se levanta, ustedes van a saber que yo soy el Hijo de Dios. ¡Aleluya! Para ustedes, ¿qué es más fácil que yo le diga? ¿Que lo perdono o que se levante? Y esa expresión me gusta mucho, pues para que sepáis. Entonces Jesús se le queda mirando al hombre, vean el cuadro, todo está paralizado ahí. Y le dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete para tu casa. Hay una palabra que no es correcta, pero la voy a usar intencionalmente. Una persona que por 40 años ha estado postrada, todas sus coyunturas están oxidadas. Yo sé que no es correcta porque no es hierro, pero la uso intencionalmente para que usted piense qué tronido de coyunturas habría allí. Amén, amén. Tobillos, rodillas, muñecas, cintura, codos. Dice así Marcos. Y enseguida el hombre se levantó. Y aquí hay lo que se llama aceptación. El milagro no solamente requiere que haya desesperación, expectación y acción, pero requiere que haya aceptación. ¿Sabía usted que hay personas que han recibido un milagro de Dios y que luego lo han perdido por no aceptarlo? ¿Sabía usted que la razón que le aconsejamos al que sana que lo testifique es que cuando usted lo testifica, lo sella, lo perpetúa? El finado evangelista Roberto Fierro, quien fuera mi amigo personal, él dice que en una de sus campañas en carpa, cuando el hermano Chamorro le ayudaba a poner las carpas, yo recuerdo los tiempos, 1962, 63, 64, Roberto dice que en una de las campañas un paralítico se levantó de la silla de ruedas y caminó la carpa. Y por más de 25 minutos estuvo andando en la carpa porque nunca había caminado. Y que luego al rato se puso así, se paró. Y miró a su esposa y le dijo, vieja, pierdo la pensión. Y fue y se sentó en la silla otra vez. Y aunque parece risa, dice Fierro, nunca más se levantó de ella. ¿Sabía usted que hay personas que reciben un milagro y por un familiar lo pierden? Escuchen esto. ¿Por qué les digo esto? Jesús ha dado una orden. ¡Levántate! Toma tu lecho y vete a tu casa. El hombre no le dijo, pero mire, permítame explicarle, yo no vine aquí, me trajeron. ¿Sabe? Esto mío no es del año pasado, yo soy paralítico de nacimiento. No, cuando Cristo habla, eso no se argumenta, eso se acepta. Y al aceptarlo, se acciona.
Escuchen esto. Aunque mucha gente trate de analizarlo todo con la mente, tanto. Cuando Cristo dice arrodíllate, arrodíllate. Cuando te dice levántate, levántate. Cuando te dice camina, camina. Cuando Cristo dice detente, detente. Cuando Cristo dice levanta la mano, levántalas. ¿Qué dirá el familiar, el vecino, el amigo, el patrón, el compañero? Eso es secundario. La aceptación juega un papel determinante en el milagro que Dios te da. Claro, no nos gusta analizar las cosas. El hombre se levanta, primera vez en su vida. Se inclina y toma su lecho. Por lo menos, repito, 2 palos con una lona. Ahora, tiene que salir no por donde entró, sino tiene que salir por donde está la multitud que llena hasta la puerta. Y va saliendo con su cama por el medio de una multitud. No es fácil. Está tropezando con gente. Más claro, está golpeando gente. Al grupo dice, oiga, me pegó. A mí qué me importa que le pegue si yo nunca he caminado. Aleluya. Y si él me dijo que me levantara y él me dijo que me fuera. Aleluya. Bendito el Señor. Aleluya. ¿Entiende el punto? En otras palabras, se repite la historia del que Cristo sanó en el estanque de Betesda, que cuando va del camino, los religiosos le dicen, no te es lícito cargar tu lecho en sábado. Eso lo dijo el que me sanó, me dijo que lo cargara. En otras palabras, a mí que me importa lo que ustedes digan. ¿Cómo usted le va a decir a un hombre que nunca en su vida ha caminado y que ahora va de regreso para su casa llevando su cama cargada, que usted me pegó, tropezó conmigo, mire, tenga más cuidado? A él no le importa. Usted quítese o lo mata en el camino. Aceptación de lo que Dios hace. Cuando Él habla, su palabra crea. La Biblia dice, envió su palabra y curólos y librólo de todas sus angustias. Bendito el nombre del Señor. Cuando Él habla, el viento se detiene, el mar se aquieta. Cuando Él habla, bendito el Señor, el muerto sale de la tumba. Bendito el Señor. Cuando Él habla, las cosas cambian al poder y la autoridad de la palabra del Señor. Aleluya. Hermanos de mi alma, cuando yo hablo de desesperación, usted le dice a la gente, ¿habrá alguien de desesperación aquí? Dice, no, hermano, yo no, porque al cabo que si me quedo sin trabajo están las estampillas. Pero es que no solo de pan vive el hombre. Es que tener un hijo que no es salvo es desesperación. Es que tener un esposo o una esposa que no es salva es desesperación. Es que tener un hogar semidestruido es desesperación. Es que estar en una situación cuando el doctor dice nada puedo hacer, eso es desesperación. En otras palabras, más honesto, el que está sano no necesita médico. El justo no es el que Cristo vino a buscar. La desesperación nos hace llegar a donde está Jesús. Y al oír a Jesús en su palabra, nos da expectación. Y la expectación nos lleva a la acción de que algo va a ocurrir. Y cuando Cristo habla, hay una aceptación de lo que Él dice. Y creemos, como dice la Biblia, contra esperanza.
Dios se glorifica. Pregunto, ayúdenme a terminar. ¿Estará Jesús en casa esta noche? Pregunto, ¿se estará predicando aquí la palabra de Dios? Pregunto, ¿estará aquí el poder de Dios? Pregunto, ¿hay gente en desesperación aquí esta noche? Pregunto, ¿hay la expectación de que Dios va a hacer algo? La misma gente que impedía la entrada, ahora viendo al hombre que venía con su cama, se echaban a un lado, dice Marcos, y estaban asombrados diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, yo no tengo que hacer un esfuerzo para aceptar un milagro del Señor. Yo soy producto de milagro. Yo creo que Dios sigue siendo un Dios de milagros. Y que esta noche, nosotros que hemos venido aquí porque Jesús está en casa, y que Jesús nos está dando su palabra, y que está el poder de Dios, podemos llegar delante de Él seguros de que no nos retiraremos delante de Él sin llevarnos las peticiones de nuestro corazón. Qué privilegio, qué dicha, qué gozo, qué bienaventurados aquellos que podemos acercarnos a Él confiadamente, en toda certidumbre de fe, sabiendo que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Una de las situaciones difíciles que yo he tenido en mi ministerio, que no debiera decir que es difícil, pero para mí fue difícil, fue una campaña en Miami, Florida, donde una madre trajo una niña de 11 años para cumplir 12, sentenciada a muerte con leucemia, como dice acá, leuquemia, cáncer en la sangre, con un término de vida de 3 a 6 meses. Y con los micrófonos oyéndolo todo el mundo. Preguntas que uno hace que son normales, pero que a mí me puso en un aprieto. Y yo le dije, señora, ¿usted cree que el Señor puede sanar a su niña? Y ella me dijo, no es que yo creo, es que yo sé que la va a sanar. Eso es expectación. Y ella agregó y dijo que fue lo difícil para mí. Ella dijo, si yo no estuviera segura que la iba a sanar, no la hubiera traído. Amados, esta madrugada, para los que no entienden esto, es una pérdida de tiempo. Es un sacrificio humano. Para los que entendemos esto, es una oportunidad tremenda de recibir el sol de un nuevo día, con una experiencia
que nunca hayamos tenido. Jesús está en casa. Por eso hemos venido a casa. La palabra de Jesús está aquí. El poder de Dios está siguiendo la palabra. Todo el que tiene un estado de desesperación personal, familiar, social, emocional, de la índole que sea, levántese de su asiento y acérquese aquí esta noche. Todo el que tiene un estado de desesperación, por usted o por un ser querido, acérquese aquí esta noche. De pie, por favor. De pie. Eso es. Eso es. Jesús está en casa. Sería ridículo, sería de gente fatua acercarnos aquí si no supiéramos que Jesús está en casa. Él cambia esa situación, Él cambia esa condición, Él cambia ese estado de cosas. Para Él todo es posible. En la presencia de Dios se quita todo temor, se quita todo dolor. En la presencia de Dios hay seres queridos que van a ser tocados donde están ahora. Oh, gloria a su nombre para siempre. Poder de convicción real. Poder de Dios fluye, poder de Dios santo. Él conoce la necesidad de su corazón. Señor. Él sabe